Hum, Bom, eh, bom dia a todas e todos. Ah, é com muito prazer que eu abro a nossa sexta sessão, do ciclo do Cartas na Mesa, nesse primeiro semestre de 2024. E temos enorme prazer de receber hoje duas colegas latino-americanas que são centrais na reflexão no campo dos estudos do trabalho, ambas, para o nosso gosto disciplinar, professoras do Departamento de Ciências Sociais da Universidade da República do Uruguai, então, viva a sociologia, mas muito reconhecidas entre nós pela sua produção, pela robustez da sua produção, pela novidade das interpretações no campo dos estudos do cuidado na América Latina. Nós temos muito prazer de receber a professora Karina Bacciani, a professora Valentina Perrota. Karina vem de ser a nossa secretária executiva do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, recentemente reconduzida por todos nós. Ah, Ambas têm uma produção importante, alguns dos mais significativos trabalhos coletivos sobre o cuidado na América Latina foram editados graças ao trabalho institucional e intelectual de Karina Bacciani. E, mais que isso, nesse momento, para a reflexão que nós estamos fazendo no Cartas na Mesa, elas trazem um aporte que nos é muito importante, né? Ao longo desse ciclo, nesse semestre, nós passamos em revista algumas, obviamente não todas, algumas iniciativas recentes de formulação de políticas nacionais de cuidado. Começamos o nosso ciclo refletindo sobre a experiência brasileira, pouquíssimo tempo após o documento ter sido preparado e encaminhado ao Congresso Nacional, e seguimos a nossa reflexão, algumas sessões depois, tratando do caso do Chile, né? Eram duas experiências muito interessantes, porque eram experiências recentes, novas, da conjuntura atual, de governos comprometidos com a temática do cuidado e da ação do Estado com respeito ao cuidado, mas nós tínhamos em mente também pensar aquela que, entre nós, foi a experiência mais marcante, né? Que é a experiência do caso uruguaio, sobre a qual Karina tem se debruçado há bastante tempo, sobre a qual Valentina tem contribuído. Eu acho que a presença de Karina nos é muito importante, porque ela esteve mãos à obra no momento da construção da Política Nacional de Cuidados no Uruguai, quer dizer, ela acompanha desde o primeiro momento do Sistema Nacional de Cuidados uruguaio, do SNIC, e agora reflete sobre o que significam os riscos, né? Juntas refletem sobre o que significam os riscos para esses sistemas. Quer dizer, o nosso desafio de pensar políticas que queremos como políticas de Estado, mas que estão, infelizmente, sujeitas às viragens, né, conjunturais do sistema político nos nossos países latino-americanos. Acho que refletir sobre a riqueza, por um lado, a vulnerabilidade, por outro, né, de um sistema que, para nós, único e exemplar. Precisamos cortar o som de Michele. É algo que nos desafia nesse momento, né? Nos desafia a todos na América Latina. Acho que é demais a contribuição de Karina e Valentina, e elas têm um texto que daqui a um pouco vai estar saindo publicado em português no Brasil, algumas de nós tivemos acesso a ele. Elas o fazem do ponto de vista de uma perspectiva de gênero. Ou seja, não é simplesmente pensar a construção político-administrativa de um sistema público de cuidados, mas é pensá-lo desde o ponto de vista do gênero, né? A construção e os riscos de dissolução, né? Então, eu fico muito contente em recebê-las hoje, colegas, amigas,
parceiras no campo de estudo do cuidado, parceiras de muitas de nós que estamos aqui em diferentes ocasiões. É um privilégio recebê-las. Com a palavra, vocês duas já temos número suficiente, eu darei meus avisos no final da reunião, para aproveitar ao máximo da intervenção de vocês. Bem-vindas. Bueno, muchas gracias, Nadia. Buen día para todas y todos. Es un privilegio y un honor estar hoy junto a Valentina Perrota, investigadora de nuestro equipo aquí en Uruguay, en la Universidad de la República, en este interesante seminario que ustedes desarrollan. Y agradezco a Nadia, con quien somos viejas cómplices en impulsar eh, estas actividades en torno a la cuestión del cuidado. Quiero también reconocer especialmente a una de mis maestras que está aquí presente, Elena Irata. Sin duda, Elena es una de las responsables principales, junto a Rosario Aguirre, bueno, de que me haya dedicado desde el año 2000 en adelante, cuando fui a Francia a hacer mi tesis de doctorado, y los contactos, las discusiones con Elena marcaron para siempre el camino de investigación que iba a tomar en mi actividad profesional. Así que, Elena, como siempre, todo mi reconocimiento a tus aportes. Sos responsable de todo lo que hemos hecho en estos años aquí en Uruguay, directa responsable. Así que mi saludo especial a Elena. Efectivamente, vamos a hacer una presentación en el tiempo indicado sobre lo que ha sido la investigación en la temática de cuidados hacia la conformación del sistema de cuidados y luego hacia su implementación desde el grupo de investigación de sociología de género del Departamento de Sociología en las Facultades Sociales de la Universidad de la República. Este grupo fue fundado originalmente por Rosario Aguirre, luego y desde hace ya unos cuantos años tengo el privilegio de coordinarlo, y tiene como una de sus participantes investigadoras destacadas a Valentina Perrota, que me acompaña hoy en esta presentación. Hemos buscado desde siempre enfocarnos en visibilizar y analizar las dinámicas de cuidado, esas que son tradicionalmente invisibilizadas y que, como sabemos bien todas las que estamos aquí, sostienen gran parte de la vida cotidiana, de la reproducción social, de las actividades necesarias para todos y para todas. Lo hemos hecho desde una mirada crítica y con una perspectiva transformadora, colocando en el centro justamente la cuestión del cuidado y la cuestión de género de manera indisociable, es decir, la articulación entre estos dos conceptos, porque llegamos a la investigación en materia de cuidados desde la perspectiva de género, buscando analizar crítica y transformadoramente, como dije, cómo se distribuyen, cómo se valorizan o no se valorizan las actividades de cuidado en nuestras sociedades, con una perspectiva latinoamericana, pero con foco, por supuesto, en Uruguay, que es nuestro país, bueno, y donde hemos hecho la mayor parte de los estudios, profundizando siempre en las desigualdades de género que se expresan en esas dinámicas de cuidado. Queremos entender, comprender, pero también aportar elementos para la transformación de estas relaciones sociales del cuidado, y por eso hemos trabajado siempre en estrecho contacto con el campo de la política pública, entendiendo que es por medio de las políticas públicas uno de los caminos posibles para lograr esas transformaciones, en definitiva, de la división sexual del trabajo, que es el objetivo final de nuestros
de nuestras investigaciones. Son muchas las investigaciones y las reflexiones en estos años, son más de 20 años de investigación en torno al tema. Valentina las va a resumir y presentar en unos minutos, pero queremos decir que la centralidad digamos, tiene alguna, además de la cuestión de género, tiene algunas palabras claves y esa, la centralidad de investigación en materia de cuidados, ¿verdad? Y esas palabras claves, además de la cuestión de género, son los derechos, el bienestar social, la justicia, la equidad y, por supuesto, la igualdad de género en Uruguay y en América Latina. Nosotras trabajamos en este tema no solo porque entendemos que tiene una centralidad académica importante, sino también porque entendemos que allí está uno de los nudos críticos de la desigualdad de género que requiere, bueno, mucha investigación, muchos aportes y muchos trabajos también en el campo de la política pública para su transformación. Y aspiramos a seguir contribuyendo en este terreno de investigación en torno a los cuidados, siempre con esa mirada crítica y transformadora. De hecho, bueno, Valentina lo va a comentar en su exposición, pero estamos ahora cerrando un proyecto de aquí a marzo, ya en las etapas finales se imaginarán, de cierre del proyecto y con la expectativa de obtener el financiamiento de la Universidad de la República para un nuevo proyecto que comenzaría en marzo para dar continuidad a esta línea de trabajo. Solamente decir que lo que va a presentar ahora Valentina es entonces un resumen bastante apretado que estuvimos preparando de esos 25 o más años de investigación en torno a este tema, focalizándose sobre todo en los últimos 15 años que marcan el surgimiento del sistema de cuidados y los problemas actuales que están enfrentando. Pero lo planteo como una cuestión de largo plazo para entender el porqué de estas investigaciones que hemos hecho y que aspiramos a seguir realizando por muchos años más. Valentina, si te parece, entonces te doy paso para que hagas la presentación y luego en la etapa de discusión abrimos el micrófono. Perfecto, muchas gracias Karina, me sumo a los agradecimientos, muchas gracias Nadia, a los agradecimientos y a la emoción de compartir esta mañana con ustedes y también esperando, bueno, el intercambio que seguro a nosotras nos va a aportar mucho para interpretar lo que estamos ahora interpretando, que ahora les voy a contar en relación a las representaciones sociales del cuidado y a los cambios posibles que el sistema pudo haber, bueno, ayudado a generar. Entonces, como bien contaba Karina, vamos a repasar en primer lugar los principales hitos de generación de conocimiento producido por el grupo, pero centrándonos en los últimos años y en aquellas investigaciones que directamente aportaron al diseño del sistema o a colocar los cuidados en la agenda política de manera más clara. En segundo lugar, vamos a contarles, bueno, los 3 periodos de implementación del sistema, 2 periodos de implementación y 1 de diseño, y nuestra mirada sobre esos 3 periodos que destacamos en relación sobre todo al enfoque de género, pero también a otros principios del sistema. Y en tercer lugar, como les contaba, y ahora les voy a comentar, vamos a presentar solamente un par de datos de la última investigación sobre representaciones sociales del cuidado que implementamos el año pasado para compararla con la que implementamos en 2011 previo al sistema de cuidados, que es, como contaba Karina, parte del proyecto actual y que estamos todavía, bueno, tratando de comprender muchos de sus resultados. Entonces, en esta así muy rápida diapositiva que resume muchos años y mucho trabajo, claramente las encuestas de uso del tiempo en las cuales el grupo participó activamente conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística, desde la asesoría, desde la capacitación y también desde el procesamiento y la interpretación de los resultados,
además de haber sido el grupo pionero de implementación de estas encuestas para Montevideo y área metropolitana en 2003 con fondos exclusivamente universitarios. Entonces, el grupo tiene un rol, digamos, muy marcado de incidencia en que estas encuestas se conviertan en producciones nacionales a cargo del Instituto Nacional de Estadística, y claramente la evidencia generada por las encuestas de uso del tiempo fue central a la hora de visualizar la división sexual del trabajo en materia de trabajo remunerado y no remunerado, que creo que sin sin esta evidencia no hubiera sido posible para el año 2010 comenzar a discutir un sistema nacional integrado de cuidados. Entonces, en el año 2011, cuando estaba en proceso de diseño del sistema, como les contábamos, medimos las representaciones sociales del cuidado o la cultura del cuidado a través de una encuesta, que ahora les vamos a contar brevemente, pero también medimos el saber experto en cuidados a través de un estudio cualitativo con expertas y expertos en cuidado infantil y de personas mayores, y también hicimos otra encuesta sobre cuidados no remunerados en la salud, a la cual no me voy a referir, pero que claramente va en línea con lo que las encuestas de uso del tiempo también mostraban, ¿no? La división sexual del trabajo, también en el cuidado que las instituciones de salud sobrecargan en las familias. En 2015, ya con un par de años de implementación de cambios en las licencias para los cuidados, implementamos en 2015, a partir de algunos hallazgos de investigación anterior, nos interesaba conocer cómo había sido el proceso de cambio en 3 generaciones de mujeres sobre los roles de género y cuidados, sobre todo la articulación del trabajo remunerado o la participación en el mercado laboral y los cuidados. En 2017 sí implementamos una encuesta para medir el uso que la población potencialmente usuaria de las licencias hacía de las mismas, sobre todo porque había una innovación en la creación de una licencia parental. En 2019, y también recogiendo algunas discusiones de cómo las encuestas de uso del tiempo no logran captar del todo bien el tiempo en cuidados, o subestiman el tiempo en cuidados, sobre todo en personas mayores, bueno, implementamos una encuesta bastante innovadora ahora les voy a contar, de ir a medir las estrategias de cuidado en los hogares en relación al tiempo que cada proveedor destina a cada persona dependiente. Y en 2021, a partir también de estos hallazgos, de estos cambios en las 3 generaciones y algunos indicios que indagamos allí sobre cambios en cómo las mujeres formadas, digamos, con altos niveles de estudio, frente a la maternidad, cambiaban su plan de vida, su proyecto de vida, y volvían al hogar a cuidar, y por eso estudiamos esto que consideramos que son los neomaternalismos en América Latina. Y como les contaba, en 2023, ya luego de varios años de implementación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, volvimos a medir las representaciones sociales con el fin de mirar si habían cambiado las representaciones en torno a las situaciones ideales de cuidado que la población nos señaló en 2011. Entonces, hicimos esta presentación de las investigaciones en tres dimensiones, que están muy imbrincadas obviamente, pero que analíticamente las podemos diferenciar: la cultura del cuidado, las prácticas y las políticas. Entonces vamos a empezar por la cultura del cuidado, nos referiremos básicamente a estas 3 publicaciones, donde se expresan los resultados de la encuesta de representaciones sociales del cuidado, también el estudio cualitativo sobre el cuidado de calidad desde el saber experto, y este estudio de las 3 generaciones de mujeres y sus vínculos entre el cuidado y el trabajo remunerado. Entonces, la encuesta del año 2011 fue una innovación claramente en la región, donde lo que quisimos fue medir cuál era la línea de base cultural del sistema de cuidados, ¿no? Antes de su implementación, de qué necesidades y demandas partía la población, pero sobre todo cuáles eran los ideales del cuidado de las personas mayores y de los niños y niñas pequeños para resolver el cuidado durante una jornada laboral, por ejemplo, entre otras percepciones que medimos de cómo la sociedad le asignaba la responsabilidad del cuidado al Estado, a las familias, ¿sí? A las mujeres, a los varones, y también qué posibilidades tenían las personas de articular su trabajo remunerado con los cuidados, y qué estaban dispuestos a hacer
en la medida en que no había servicios de cuidado frente a una necesidad de cuidado que no le impidiera continuar trabajando. Entonces, muy brevemente, en relación a esta encuesta, lo que nos mostraba en el año 2011 es que bueno, había una alta preferencia para el cuidado de niños y niñas durante la jornada laboral, menores de 2 años, por el cuidado en casa, el cuidado en domicilio, ¿sí? Fundamentalmente provisto por la familia o por la pareja, madre-padre, pero sobre todo en domicilio. Y luego, un 26% de las mujeres nos decía que, bueno, que le parecía razonable compartir el cuidado entre la familia y un centro infantil. Y eso nos pareció siempre muy destacado porque claramente las encuestas de uso del tiempo mostraban que eran las mujeres las que cuidaban a los niños fundamentalmente, entonces es una voz que siempre nos interesó como resaltar de este cuidado institucional que aparecía también como una demanda, ¿no? En el marco de un diseño del sistema que estaba pensando cuáles iban a ser las políticas en relación a estos primeros 2 años de vida, que era donde estaba el vacío más importante de política pública. En relación a las personas mayores, también, y en mucha mayor medida, una preferencia muy alta del cuidado, del 90% del cuidado en casa, domiciliario, ¿no? Casi la mitad de la población, preferencia por el cuidado, no solo en casa, sino exclusivamente familiar, y luego combinaciones de cuidado familiar con profesional, pero en domicilio, ¿no? Y solo un 10% mencionando la participación de instituciones. En ambos casos, entonces, se prefiere el cuidado domiciliario más intensamente en el caso de las personas mayores, y esto de que las mujeres tienen una preferencia mayor por el cuidado institucional, y esto claramente varía también según nivel socioeconómico, y solo los varones de nivel socioeconómico alto o medio alto, bueno, también proponían el cuidado institucional como una solución legítima. Luego, esta misma encuesta nos mostraba que el 55% de la población estaba de acuerdo con que las madres debían cuidar a sus hijos de manera directa todo el día, a sus hijos menores de 1 año, o sea, los bebés, ¿no? Durante todo ese año, de manera directa todo el día. Sin embargo, el 35% pensaba lo mismo para los padres varones, ¿sí? Una cuestión del deber ser, del cuidado directo en las mujeres muy marcada para el primer año de vida. Y en relación a el cuidado indirecto o la garantía del cuidado, referida al mantenimiento más económico de las condiciones de cuidado, bueno, el 62% de la población nos decía, los padres varones están obligados a eso, ¿sí? A garantizar las condiciones del cuidado, pero no es necesario que participen directamente, y esto pensaba el 41% en relación a las madres, ¿sí? Un deber ser muy claro en relación al cuidado directo para las madres e indirecto para los padres. En relación al estudio del saber experto, partíamos de la base de que las y los profesionales de la pediatría, de la psicología, de la educación, tenían mucha influencia o tienen mucha influencia en esas representaciones sociales que habíamos medido, y nos interesaba comprender cuáles eran esos discursos de qué es el cuidado de calidad y qué implicancias tiene para la división sexual del trabajo, porque entendíamos que en estas discusiones, que como bien decía Nadia, Karina, y estaba participando desde la academia, a mí me tocaba participar en ese momento desde el Instituto de las Mujeres, había una serie de discusiones y tensiones, que seguramente las están viviendo ahora en Brasil en este diseño, desde diversas disciplinas, ámbitos del Estado, y entonces queríamos saber, bueno, qué pensaban las y los médicos, las psicólogas, las psiquiatras, los psiquiatras, ¿no? En relación a qué es el cuidado ideal para los niños pequeños y también para las personas mayores. Y allí, en el caso de los niños pequeños, lo que identificamos es que había 3 discursos muy marcados, o sea, muy fáciles de distinguir. Uno, el psicológico educativo; uno, el médico, sobre todo conformado por pediatras, porque las y los psiquiatras estarían en el anterior, en el psicológico educativo; y un tercero que era el discurso más político. En relación a cómo los caracterizamos, el discurso psicológico educativo, psicólogas, educadoras, bueno, psiquiatras, tienen una cuestión mucho más problematizadora sobre qué es la calidad en el cuidado en relación a los niños pequeños, ¿no? Destacan el vínculo por sobre todas las cosas, el vínculo que tiene que ser, digamos, teniendo en cuenta que es una relación social y que ambos sujetos de ese vínculo tienen que estar en buenas condiciones. Una reflexión conceptualmente mucho más profunda que pone la atención en cada caso particular de los niños y las familias, que no da una solución homogénea para todas las situaciones, muy centrada en la afectividad de ese vínculo o en cómo
es un vínculo seguro y que esta posibilidad del vínculo se puede dar con la madre, el padre, la abuela, una educadora, ¿sí? No necesariamente con la madre. Entonces lo importante para este enfoque es la estabilidad del vínculo. Y por ende tiene una cuestión más cercana a la perspectiva de género porque habilita otros actores del cuidado más allá de la madre. Sin embargo, el discurso médico mucho más homogéneo, basado en reglas que se aplican a todos los niños por igual de 0 a 2 años, donde destacan los aspectos sanitarios, es decir, evitar enfermedades, esa sería la cuestión fundamental del cuidado en los primeros años de vida, y garantizar la lactancia materna, ¿no? Entonces hay allí también una focalización en los niños y no en la otra parte del binomio. Y luego un discurso más político que busca soluciones macro, más pragmático, que piensa el cuidado como inversión social, que tiene una visión economicista de la inversión que trae invertir en primera infancia, ¿no? Basados también desde los derechos de infancia. En relación a las personas mayores hay un discurso mucho más homogéneo, consensuado, también profundo, donde también hay regularidades que se identifican de la calidad del cuidado en las personas mayores, pero también se establecen diferencias entre los niveles de dependencia o el vínculo familiar, problematizando un poco que siempre el vínculo o el cuidado familiar es el mejor cuidado. Ahora, estos expertos en personas mayores no son tan escuchados ni consultados como los de la primera infancia, ¿no? No influyen poco en las decisiones, tanto de la política pública como de las familias. En relación a los cambios en las 3 generaciones de mujeres, una investigación cualitativa donde tomamos a las mismas mujeres de la familia, digamos, a quien era hoy bisabuela de un niño de 6 años, a quien era su abuela y a quien era su mamá, siempre en la misma familia, y también a sus parejas varones en el caso de que nos dieran la entrevista, que nos costó mucho, o que vivieran, que nos costaba también en la generación de bisabuelas. Acá lo que vimos es una serie de transformaciones en las que las bisabuelas, hoy bisabuelas, su vínculo con el empleo había sido excluyente con la vida familiar, o sea, no se trabajaba para el mercado, indiscutible, no, sin discutir, salvo en las clases muy bajas, donde sí lo hacían, pero por necesidad, y cuando la necesidad cambiaba, dejaban de trabajar, ¿no? En la generación de abuelas, de hoy abuelas de niños pequeños, es la generación bisagra, la generación que sí comienza a proyectarse en el mercado de trabajo, a trabajar a costos muy altos, con una máxima tensión entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, donde su paso por el trabajo remunerado tenía que ser invisible y tenían que bueno, seguir haciendo todo lo que tenían que hacer en el hogar para sostener su inserción laboral. Y estas mujeres son las que empiezan a divorciarse, a comprender la importancia de la autonomía económica, entonces por eso le llamamos como la generación bisagra. No es una realidad para todas las abuelas que entrevistamos, pero sí empieza a estar en sus vidas esta cuestión del proyecto de vida como trabajadoras. En el caso de las madres actuales, de niños pequeños, encontramos sí un cambio en que los proyectos de vida ya son importantes más allá de la maternidad, sobre todo en los sectores medios, y en los sectores altos, esta cuestión que empezamos a indagar de que las mujeres profesionales insertas en el mercado laboral se empiezan a retirar del mercado o a cambiar su vínculo con el mercado a raíz de la llegada del primer niño o niña. En relación a las prácticas, vamos a presentar estos 2 textos, uno sobre, bueno, que hablan de las estrategias de cuidado en base a la encuesta de estrategias de cuidado para Montevideo y área metropolitana que implementamos en el 2019, y que tenemos estos 2 artículos publicados por ahora en relación a cómo impacta, cuál es el uso de los centros infantiles, cómo se distribuyen el cuidado de niños pequeños entre las instituciones, las familias, las mujeres, los varones, midiéndolo a través de las horas, ¿sí? Lo que hicimos aquí fue ir a buscar a los hogares donde habían niños pequeños dependientes, o sea, todos los niños pequeños son dependientes, en función del registro de nacido vivo, o sea, de registros administrativos, y también fuimos a buscar a los hogares que en función de la encuesta longitudinal de protección social sabíamos que tenían personas dependientes. Entonces, fuimos a buscarlas y allí les consultamos para cada persona dependiente quiénes eran los proveedores durante las 24 horas del día, ¿sí? Entonces, bueno, quiénes eran, si eran remunerados, si eran mujeres, etcétera, varones, todo lo demás. Entonces, solo un resultado, en este caso lo que vemos es que de todas las horas que se dedican a cuidar a un niño pequeño de 0 a 3 años en los hogares, el 81% de esas horas son provistas por mujeres, el 12% por varones y un 6,2% por instituciones. Las instituciones crecen en los niños de 4 a 12 años porque claramente la escuela pública es obligatoria a partir de los 4 años, pero solo de 4 horas.
entonces crece un poco la participación de las instituciones, un poco la participación de varones, pero se mantiene una altísima proporción de cuidado, bueno, no solo familiar, sino provisto por mujeres. En relación a las políticas de cuidado, en el año, como les decíamos, 2017, publicamos este libro que analiza el uso de las licencias de paternidad, maternidad y licencias parentales, y también este último texto que les compartimos sobre cómo estamos viendo la evolución del sistema de cuidados y sobre todo qué pasó en la pandemia. Sobre las licencias, solamente decir que la innovación que implicó las licencias parentales, es decir, la posibilidad que luego de culminada la licencia de maternidad, tanto el padre como la madre pueda hacer uso de un medio horario por cuidados, fracasó en su intento de feminizar el cuidado, ¿no? O de involucrar a los padres. El 98% de los casos las utilizan las madres, ¿no? Porque se deja a voluntad de la pareja quién toma esa decisión. Entonces entendemos nosotros que hay un fallo en ese diseño, donde los países nórdicos ya han demostrado hace muchísimos años que no se puede dejar a libre albedrío de las parejas en un contexto de alta división sexual del trabajo, sino que hay que empujar un poco ese involucramiento paterno con meses exclusivos de los padres, ¿no? Botar isso num plástico, gente. Luego, bueno, volviendo, eso fue en relación a las licencias que se renovaron en 2013 y que claramente fue muy poco, digamos, lo que lograron redistribuir. En relación al sistema de cuidados, ya metiéndonos en la política nacional más integral, como rescataba Karina y Nadia, hubo un círculo virtuoso muy, muy fuerte entre la academia feminista, entre los aportes de la sociología de los cuidados, o de la sociología de género, las feministas del movimiento social, pero también las feministas del partido político, de la fuerza política del Frente Amplio, que también, bueno, colocaron esta agenda en el programa del partido, entonces luego en los actores de gobierno, ¿no? Este círculo virtuoso entonces entre academia, movimiento social y gobierno. Y, como decía Karina, un vínculo estrecho de generación de conocimiento, de apoyo de la Secretaría Nacional de Cuidados hacia nuestras investigaciones, porque entendían que eran útiles para la toma de decisiones que se estaban tomando. El Sistema Nacional de Cuidados nace, como ustedes saben, con el objetivo entonces de desfeminizar y desfamiliarizar el cuidado. Y esto lo repito porque no necesariamente este espíritu se mantiene hoy, ni tampoco es el espíritu que ronda en América Latina en algunos casos de estas discusiones, ¿no? Entonces, esto es muy importante. No hubiera habido sistema de cuidados sin una academia feminista, sin un movimiento feminista. Y su objetivo transformador estuvo desde el principio en reconocer, en redistribuir y en resignificar los cuidados, y siempre teniendo en cuenta este abanico de políticas, ¿no? Los servicios, las políticas de tiempo, las políticas de dinero, transferencias para el cuidado, pero también, desde el punto de vista de género, las condiciones dignas de empleo para quienes cuidan, mejorar la precarización extrema que sufren muchas trabajadoras del cuidado, y también la transformación cultural como eje central también de las políticas en paralelo al desarrollo de servicios o de políticas o prestaciones de tiempo, etc. Entonces, en el marco de estos objetivos que se propusieron dentro de la ley, es que, bueno, que consideramos que la ley fue una ley para su momento bastante innovadora, feminista, con todas las tensiones que hubo en esas discusiones, pero que se lograron interesantes, digamos, avances en ese sentido. ¿Qué pasó durante 2010-2014? Fue el periodo de diseño, donde, bueno, teniendo este diagnóstico que había puesto el feminismo sobre la mesa de esta división sexual del trabajo y de estas desigualdades, no solo de género, sino también sociales en el ejercicio del derecho al cuidado, se comienza a diseñar el sistema con la participación de la academia y el movimiento feminista y el Instituto Rector de las Políticas de Género, donde se genera esta sinergia, no sin tensiones, pero con mucha argumentación y evidencia, para diseñar la ley de cuidados que se aprueba en el siguiente periodo, 2015-2019. Es el periodo de implementación, de echar a andar la institucionalidad nueva. Y como nosotras entendemos que si bien la ley es bastante, digamos, feminista en términos de reconocer la necesidad de transformar la división sexual del trabajo, entre otros asuntos, entendemos que el periodo no logra cumplir con las expectativas o con los
principios de la ley. Hay un avance notorio en primera infancia, en las coberturas de primera infancia, pero siguen siendo de 4 horas diarias. Pero luego en las otras poblaciones, si bien se crean programas que son innovadores para Uruguay, son de escasísima cobertura, mucha focalización, y desde el vamos el sistema no contó con los recursos que debía para su implementación. ¿Qué pasa en 2020? Cambio de gobierno, todo puede ser peor, y en 2020 asume un gobierno de derecha, cuyo eje de discurso central en relación al Estado es la reducción del déficit fiscal, donde se cuestiona mucho el gasto en políticas sociales, y pandemia, ¿no? Y frente a la pandemia, digamos, el cuidado como un derecho no estuvo garantizado, no se incluyó en la agenda de medidas que se tomaron durante la pandemia, primando una concepción residual del Estado, es decir, bueno, todo el cuidado a los hogares, como sabemos que sucedió, pero sin una protección de las cuidadoras, de las familias, de las trabajadoras, que no se hizo un cierre del funcionamiento de la economía, por ende las personas tenían que manejarse privadamente entre cómo cuidar y trabajar, ¿no? En este proceso se desjerarquiza la institucionalidad del sistema de cuidados, se anexan dos direcciones del MIDES, o sea, la Secretaría del Cuidado, la Secretaría de Cuidados y el Programa Nacional de Discapacidad, que tiene una agenda muchísimo más amplia que la agenda de cuidados, pero hay una reducción conceptual entre lo que se considera la agenda de discapacidad, asociándola solamente a la dependencia, y se entiende que, y dicho por el gobierno, es todo más o menos lo mismo, y en esta intención de reducir el costo del Estado, bueno, se suman estas dos entidades, que claramente se había consensuado previamente que la dependencia, la discapacidad son conceptos distintos, y además bueno, que el cuidado abarcaba a las personas en situación de discapacidad dependientes, pero también a otros grupos poblacionales. Hay un estancamiento de las coberturas en relación a todos los programas vinculados que prestan cuidados. Este programa innovador, que es de cuidado a domicilio para personas con dependencia severa, tenía 6.000 usuarios en 2019 y tiene 6.000 usuarios hoy, y durante 2 años de la pandemia no se visitaron hogares para sumar nuevos integrantes, es decir, se dejó de visitar a los hogares que postulaban a este programa, perdón. También se reduce el personal técnico, se reducen las capacidades instaladas, y también, y muy importante, hay un debilitamiento de la participación social. O sea, el sistema de cuidados también es muy innovador en haber generado un mecanismo dentro de la institucionalidad de participación social de la sociedad civil, la academia, las trabajadoras, los sindicatos de las cuidadoras, las cámaras empresariales, o sea, un espectro amplio de sociedad civil y academia, donde había una escucha, un intercambio durante la primera implementación del último gobierno progresista, pero sin embargo en esta administración desdibujado totalmente este espacio. Entonces, para terminar, traerles algunos cambios que sí notamos y medimos en relación a las representaciones sociales del cuidado. Volvimos a aplicar la encuesta sosteniendo las mismas preguntas para mantener la comparabilidad, una encuesta que fue apoyada también por la CEPAL y por ONU Mujeres, además de los fondos universitarios que ya les contaba Karina. Y en este caso agregamos la pregunta de cuánto la población conocía el sistema de cuidados. Nos dicen que el 60% nos dice que sí, que conoce al Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Ahora, cuando le preguntamos, ¿podría nombrarnos algún servicio vinculado al sistema? Solo un 30% logra mencionar alguno. Por lo tanto, creemos que en realidad es un 30% el que conoce el sistema, y que hubo una muy mala comunicación del mismo, porque es... digamos, no hay una asociación, por ejemplo, de los centros CAIF, que son los centros de primera infancia muy conocidos, muy extendidos, y sin embargo es muy difícil para la población asociar ese servicio como parte del sistema, ¿no? Entonces hay muchos desafíos en términos de comunicación. En relación a las situaciones más deseables, como yo les contaba, el cuidado exclusivamente domiciliario para niños pequeños rondaba el 70% en 2011, pero baja al 64% en 2023.
Y mientras que sube el cuidado compartido entre familia y centros institucionales, centros de cuidado, ¿no? Era 26% en 2011 y es 35% en 2023, en un contexto de una ampliación de la cobertura de centros infantiles para la primera infancia. Claramente nosotros no podemos atribuir ninguna causalidad al sistema, pero entendemos que en el marco de otros cambios, como es la presencia del movimiento feminista muy, muy fuerte, o de un discurso sobre los cuidados bastante más fuerte desde el año 2017, bueno, que estas cuestiones de alguna forma sí han impactado en esta cultura del cuidado. Y por último, en relación a las personas mayores, también decrece, digamos, la proporción de la población que piensa que la responsabilidad de su cuidado es exclusivamente de las familias, que nos decían esto, nos decían, el 41% afirmaba que la responsabilidad de cuidado de las personas mayores era de las familias, y esto baja 10 puntos porcentuales a 2023, y aumenta entonces la proporción de quienes piensan que es responsabilidad de las familias y del Estado, ¿no? Pasando de un 46 a un 58, ¿sí? Para terminar entonces, ¿qué desafíos nosotras bueno, queremos charlar con ustedes en relación a lo que sería una nueva etapa del Sistema Nacional Integrado de Cuidados? Volver a la concepción integral, a la concepción de los cuidados a lo largo de toda la vida, más allá de ciertas focalizaciones en poblaciones prioritarias, ¿no? Al cuidado como una cuestión de todo el ciclo de vida y que además depende de los distintos niveles de dependencia en sus respuestas. Volver al principio de universalidad, que quedó olvidado, ¿sí? Que claramente no es posible avanzar en la universalidad en un periodo, en 2 periodos, pero si no se avanza en el número de casos va a ser imposible. Entonces, bueno, volver a esta cuestión de que es un principio de la universalidad y que la focalización siempre debe ser transitoria, y a la perspectiva de género muy cuestionada por la derecha, sino también por la propia izquierda también. Entonces, bueno, cómo en este periodo, además, desde la dirección de la Secretaría de Cuidados, hay un retorno a hablar del cuidado como compasión, del cuidado como, no sé, más una cuestión de caridad, ¿no? Y eso es bastante complejo cuando el feminismo logró desatar el cuidado del amor, en términos de que el cuidado es un trabajo y que se aprende, y que hay un saber que se aprende, etc. Entonces, entendemos nosotras que a nivel de América Latina también hay un riesgo de pérdida del sentido feminista de los cuidados, o de esto de poner los cuidados en el centro, una cooptación de la derecha también de este término. No necesariamente poner los cuidados en el centro es desfeminizar o desfamiliarizar, puede querer decir una familia más fuerte que cuida, que es uno de los eslóganes del partido más conservador hoy en Uruguay. Fortalecer a las familias. Entonces, esta idea de transformadora de los cuidados entendemos que está en riesgo frente a esta cooptación. Y además hay una serie de otros objetivos que empiezan a surgir como posibles impactos del sistema de cuidados, que no son los objetivos feministas, ¿no? Esta idea de aumentar la natalidad, entonces hay que hacer un sistema de cuidados para aumentar la natalidad. No sería ese el objetivo que nos propusimos, ¿no? Como feministas, y ni siquiera lo que propone la ley. Entonces, hay muchas personas hablando de cuidados, lo cual podría ser positivo, o de la importancia de los sistemas de cuidados, pero a veces con otros objetivos, ¿no? O aumentar la productividad para sostener los sistemas de previsión social, necesitamos más mujeres en el mercado. Bueno, no es el objetivo en sí, el objetivo es redistribuir los cuidados, como ya dijimos, entre mujeres, varones, entre familias y Estado, pero también, digamos, garantizar el derecho al cuidado, ¿no? El derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado, y no necesariamente esta idea de los impactos económicos que puede tener, sino desde una perspectiva de derechos, ¿no? Y por último, resignificar los cuidados, no solo como un componente central, sino como esto que les decía, como un trabajo que se aprende, que las mujeres hemos aprendido, y que requiere de su profesionalización, ¿no? Y de la definición de perfiles de cuidadoras, etc. Así que bueno, hasta aquí lo que queríamos compartirles, y dejamos entonces tiempo para el intercambio. Muchas gracias. Muitíssimo obrigado, Valentina. Não sei se Karina queria agregar alguma coisa antes de abrirmos a discussão. No, creo que mejor abrir la discusión, Nadia, si te parece adecuado. Perfeito. Então, ao abrir a discussão, eu queria dar 2 notícias, aproveitando que estamos todos aqui. Estão no ar 2 novos documentos de trabalho
no site do nosso projeto, o documento de trabalho número 6, sobre o cuidado queer, de autoria de Pedro Nicoli e Marcelo Ramos, e um documento 07, sobre a formação, a questão da formação no cuidado. Bem assim, estão no ar, no nosso website, todas as gravações das 5 sessões anteriores desse segundo semestre do Cartas na Mesa. Tá? Eu abro a discussão, acho que foi uma intervenção maravilhosa e poderosa do ponto de vista de como é possível um enlace entre o trabalho acadêmico sério, vigoroso, e a produção de transformações através das políticas públicas. Eu acho que a experiência do pessoal da UDELAR, do grupo de gênero, no Departamento de Sociologia, ela é um exemplo primoroso para todas nós que estamos na academia. É um exemplo tão grande que nós acabamos, Karina fala de nossa cumplicidade, de incluir num survey que está indo a campo no Brasil agora, depois da eleição, sobre cidadania no pós-neoliberalismo, algumas das questões que foram levadas a campo sobre representações a respeito do cuidado em 2011 e em 2023 no Uruguai. Então, teremos mais cumplicidades daí para frente para tecer. Enfim, tivemos excelente exposição, discussão aberta. Eu vou segurar os meus próprios comentários para botá-los na fila. Mas enquanto vocês se animam, eu diria 2 coisas que ficaram pululando na minha cabeça, Ahí está, Valentina. Elena tiene la mano levantada, Nadia. Ih, não aparece lá, mano, cá. E digo somente isso, acho que de todo pertinente a observação que você fez quase ao terminar, o que vocês fizeram, chamando a atenção que colocar o cuidado no centro da cena não é por nada garantir o sentido feminista que a discussão sobre cuidado precisa ter. Nós acabamos de viver isso no Brasil, no período mais obscuro da gestão Bolsonaro, com o Ministério da Família, das Mulheres e dos Direitos Humanos, que foi lindamente estudado por Rita Deber num paper que está também no ar no nosso website. Esse desafio político é central. Helena. E eu queria agradecer essa exposição, que foi maravilhosa. Faço minhas as palavras da Nádia. Para nós foi um resultado de pesquisas várias que vocês fizeram, muito esclarecedoras. Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta, é que eu sei que vocês e o Sistema Nacional Integrado de Cuidados foi uma inspiração e um modelo para todos os países da América Latina. O que eu queria perguntar é: vocês tiveram os SNIC, vocês tiveram algum impacto dessas inovações que foram feitas a partir do modelo que vocês representaram nos países como a Argentina, o Chile, a Colômbia, o México, o Brasil? Quer dizer, será que vocês receberam, digamos, desses países, dessas inovações que eles fizeram, alguma coisa que ajudasse a vocês a pensar o Sistema Nacional de Cuidados hoje? A outra pergunta é relacionada A rede está instável, Helena. com durante o período da pandemia em que vocês com o governo, vocês receberam alguma rede do nada? Estão ouvindo? Não, o começo não, durante o período, e aí cortou muito. Quer dizer, durante o período em que a pandemia, houve a pandemia, as organizações de mulheres dos diferentes países e as pessoas que estavam trabalhando com cuidados, etc., vocês receberam algum apoio dessas pessoas, dessas organizações, apoio o simbólico, o material, o afetivo, algum tipo de apoio dessas pessoas que beneficiaram
do seu sistema como modelo, como inspiração, etc.? São duas perguntas. Obrigada. Bom, segue aberta. Em geral, nós escolhemos algumas perguntas e comentários e depois retornamos a vocês. Não sei por que eu não estou vendo mãozinhas hoje. Se nós não tivermos mãozinhas, Natalia levantó la mano. Olá, tá. obrigada pela exposição. Pena que foi tão rápida, muita informação. Mas eu gostaria de saber, pela experiência de vocês, esse retrocesso havido com a mudança de governo, das lições aprendidas, assim, o que vocês acham que poderia ter sido diferente para evitar esse retrocesso, que poderia ter sido mais, enfim, uma lição aprendida para que todos nós possamos evitar, né? Que o SNCC era tido como tão forte institucionalmente, Sólido. exatamente por ter sido construído junto com a sociedade civil, junto com a academia, durante vários anos, com várias escutas, né? Então, o que faltou? Se é que tem resposta, né, para isso. Ainda aberto. Ana Bárbara. Oi, bom dia. Muito obrigada pela exposição, que também achei ótima. Eu tenho uma pergunta, pensando um pouco a desfamiliarização. Eu acho que esse é um ponto, não é bem não sei se é exatamente uma pergunta, eu estava aqui pensando junto. E eu queria ouvir vocês um pouco sobre os desafios dessa desfamiliarização no contexto em que o cuidado domiciliar e o não institucional é tão valorizado. Claro que vocês mostram, né, ao longo de uma década, né, uma diminuição dessa familiarização, mas eu queria saber um pouco em termos enfim, acho que talvez seja uma pergunta que ninguém tenha resposta, mas como promover mudanças culturais? Seria um pouco isso, né? Em torno talvez desse estigma da institucionalização do cuidado, né? Do cuidado em instituições. Então, queria ouvir um pouquinho mais sobre isso, dos desafios, enfim. Obrigada, Obrigada. Ana. María Elena. Muchas gracias, Nadia. Quiero agradecerles especialmente a Karina y Valentina por la excelente presentación y por el trabajo que ha realizado Uruguay, que realmente nos ha permitido, bueno, a todos poder conceptualizar y mirar el tema de otra manera. Yo les quiero plantear una preocupación que yo tengo. Yo he estado revisando normativa sobre cuidados en algunos países de América Latina y me he encontrado con varios problemas. Uno, que el concepto de cuidado es extremadamente laxo y que si yo me enfoco en la normativa, exclusivamente en la normativa, yo diría que la normativa enfocada a derechos y enfocada más específicamente a una modificación de la división sexual del trabajo es minoritaria. Y esa es una preocupación que yo tengo porque la normativa de alguna manera expresa un poco en tiempo pasado una norma social, es una codificación de una norma social de alguna manera. Esa es una preocupación. La segunda preocupación es que la normativa lo que expresa en general es una visión bastante tradicional y en la medida en que la normativa la codifica, la acepta y la sanciona. Entonces, frente a estos dos problemas, de esta dimensión tan laxa del concepto y esta visión histórica de una norma más bien tradicional, ¿cómo lo ven ustedes? Y cómo en el caso de Uruguay, que fue pionero en la elaboración de una política desde una dimensión diferente, con otra óptica, ¿cómo ven ustedes que
esto ha ido modificando no solamente, bueno, la norma social y después su codificación en términos de legislación. Alguma outra pergunta, comentário? Javier Pineda Sí. y Gita Deber. Buenos días, muchas gracias Nadia por la organización de nuevo y es un gusto pues escuchar a Valentina y a Karina en este espacio. Yo tengo una pregunta, el corazón del sistema en Uruguay está en el programa de relevos en casa, es decir, servicios de cuidado en casa, donde hay algún miembro con alta dependencia y para lo que se llaman relevos, ¿no? Yo no sé si era el mismo que tú señalabas, Valentina, que tenía una cobertura de 6.000 hogares. Y eso se hizo, entiendo, con la contratación de nuevas cuidadoras, ¿no? Que fueron el tema de inversión presupuestal, era crear, digamos, una mano de obra bien remunerada que hiciera esos trabajos de relevo. Quería saber si es así, si lo entiendo bien, y cómo lidiaron con el hecho de que esa mano de obra que contrataron de cuidadoras, pues de alguna manera, en su mayoría son mujeres. Entonces, digamos, cómo lidiar con eso para justamente avanzar hacia redistribución de, no sé, o desfeminizar el cuidado. Uhum. Sí. Gracias, Javier. Gita. Eu também gostei muito da apresentação, agradeço a apresentação e gostaria de saber se vocês têm dados a respeito do sistema de justiça. Quer dizer, como a gente vê que com o plano, as políticas públicas foram muito efetivas, mas como é que o judiciário reagiu a isso, em relação a problemas que, eventualmente, certos direitos, né, novos numa Constituição, e como é que a Justiça respondeu a certas demandas que possam ter ocorridos nesse momento? Obrigada. Obrigada, Gita. Acho que esse é um ponto super interessante, porque nós pomos o acento na ideia de que é um trabalho que é um direito, e, com frequência, temos pouco estudo sobre como o sistema, a arquitetura desse sistema, responde frente a esses sujeitos de direitos, né? Esses novos sujeitos de direitos e suas demandas, e a construção de jurisprudência nesse sentido. A gente tem tentado avançar um pouco disso no estudo do Brasil. Gita é uma das que está impulsionando essa linha de pesquisas no nosso projeto Who Cares, e também acho que é um tema central para a gente pensar a permanência, né? Algo que Maria Helena falava, né? Quer dizer, um consenso social criado, cristalizado numa norma. Alguma coisa mais estava aqui animando o tempo, se não, retornamos para Valentina y Karina. Bien, quizás empezamos y bueno, luego si queda alguna otra cuestión retomamos. Bueno, Uhum. fueron muchas las preguntas, los comentarios, algunas tienen respuesta y otras, la verdad que no. Son cosas todavía pendientes. Yo voy a tomar algunos puntos y luego, Valen, te paso la palabra, si te parece bien, para que insistas sobre lo que yo comento o digas lo que no comenté o lo que tengas ganas. En primer lugar, agradecerles todas las preguntas y comentarios porque nos ayudan a pensar.
A ver, me quiero centrar primero en lo que preguntaron sobre el retroceso y cómo evitarlo. Yo creo que ese es el desafío principal y es un desafío que nosotras lo advertimos mientras el viento soplaba a favor, digámoslo así. O sea, mientras estaba en los primeros momentos de implementación del sistema y mientras estaba con un gobierno que se supone desde el punto de vista conceptual, ideológico, tenía realmente la temática de cuidado como una prioridad. Insistimos y llamamos la atención en pleno gobierno de la izquierda aquí en Uruguay sobre la necesidad de avanzar aún más en lo que era el desarrollo del sistema de cuidados porque se corría el riesgo de lo que después ocurrió. Es decir, que cambien, como es habitual en nuestros países, los gobiernos y las orientaciones ideológicas y que se desarmara muy fácil lo que tanto tiempo había llevado construir. Insistimos en términos de avanzar en la universalización, que está declarada, pero que no se avanzó sustantivamente, y hay que decirlo, durante los gobiernos del Frente Amplio, de la izquierda en Uruguay, quedó bastante focalizada la política. Insistimos en términos también de amarrar los presupuestos, es decir, de dejar presupuestos atados al sistema de cuidados para que no fueran después objeto de recortes, y todo eso la verdad que no se hizo y hay que plantearlo. Y ahora que tenemos elecciones a fin de mes, también estamos insistiendo con los partidos que tienen chance de ganar las elecciones y claramente con el Frente Amplio, de la necesidad de efectivamente dar esos pasos para que después no vuelva a ocurrir otro retroceso. También insistimos mucho en la necesidad de que la perspectiva de género o la mirada feminista en la temática de los cuidados fuera primordial, fuera prioritaria, y no se hicieran falsas oposiciones entre distintos derechos, los derechos de las mujeres, los derechos de las infancias, los derechos de las personas mayores dependientes, etcétera. Y la verdad que en muchos casos debo decir que los derechos asociados a la perspectiva feminista o a la mirada feminista sobre el fin del periodo anterior, del periodo en que gobernó la izquierda en Uruguay, fueron dejados de lado, y bueno, hicimos bueno, las protestas del caso, pero sin mucho éxito. Creo que es un tema central y que lamentablemente no tenemos una respuesta de cómo evitar ese retroceso, salvo que sea garantizando el avance en la universalización y el etiquetado de determinados presupuestos que después no puedan ser recortados. Esas parecen ser dos mecanismos interesantes. Además de, por supuesto, la transformación más profunda, que es trabajar en la transformación cultural, que garantice desde la agenda ciudadana, bueno, que esta prestación o que este sistema no se toca, digámoslo de esa manera. Pero eso sabemos que lleva bastante más tiempo. Después, sin duda, Elena se refería a Uruguay como un modelo, una inspiración para América Latina. Sí, creo que lo fue, lo sigue siendo, aunque han habido ahora otras propuestas un tanto más innovadoras que la de Uruguay, digamos, que toman elementos de lo que fue, de lo que es, perdón, el sistema de cuidados en Uruguay, pero lo adaptan, lo mejoran, lo perfeccionan. Creo que en ese sentido, quizás una de las experiencias que tenemos que mirar con más atención es la de Colombia. Ahora Javier nos podrá contar un poco más, por lo menos lo que están planteando, todavía no implementando en muchos casos, suena interesante. Lo de Argentina quedó un poco frustrado por justamente el cambio de gobierno. De hecho, la ley no llegó a aprobarse, el sistema en los primeros pasos que estaba dando quedó un tanto trunco.
creo que sigue siendo un desafío en América Latina por demás importante, digamos, y no podemos decir hoy, incluido Uruguay, que hay un país que realmente tenga una política pública de cuidados que responda a las necesidades de cuidado de la población latinoamericana y caribeña en cada uno de los países. No lo hay, ni siquiera en Uruguay, ¿verdad? Que se toma siempre como modelo. Durante la pandemia, además, digamos, lejos, por lo menos en el caso de Uruguay, de tomarse medidas que fortalecieran las prestaciones del sistema de cuidados, era una perspectiva absolutamente ausente, es decir, en las pocas medidas que tomó el gobierno uruguayo de protección de la población durante la pandemia, la de cuidados estuvo absolutamente ausente. Por ahí hay algún texto que escribimos también con Valentina sobre este tema durante la situación de pandemia, además de los relevamientos que ha hecho bueno, CEPAL y otras organizaciones, OIT, etcétera, de lo que ocurrió en América Latina en la pandemia. Después, creo que efectivamente tenemos un riesgo que lo planteaba, bueno, lo planteábamos en las últimas diapositivas que mostraba Valentina, sobre esta idea, bueno, si bien todas siempre decimos el cuidado es un concepto en construcción, polisémico, etcétera, etcétera, se ha convertido en una cosa muy laxa, casi como en una goma de mascar, que es preocupante, ¿verdad? Porque ahora se adapta a todo, sirve para todo, se vacía de contenido y eso ya lo vivimos. Ya lo vivimos en el pasado, por ejemplo, con el concepto de violencia, ¿no? De violencia primero doméstica hacia las mujeres, de género, etcétera, etcétera. Digo, pongo el de la violencia como podría poner otros ejemplos. Y por lo menos nosotras tenemos la convicción que la forma de rescatar la potencialidad, tanto en el campo conceptual como en el campo de la política pública, de la cuestión del cuidado, es su componente asociado a la mirada feminista, a la cuestión de género. Digamos que no hay que romper esa asociación porque es la que efectivamente permite delimitar los campos de acción y los campos de transformación, por lo tanto, y evitar que esta cosa laxa se convierta al final en el todo y la nada. Por supuesto que son muy válidas algunas dimensiones que se han sumado últimamente a la conceptualización de los cuidados, pero nosotras hemos hecho la opción clara, y lo decimos así en todas las intervenciones que tenemos, de que nos vamos a centrar eh, conociendo las otras dimensiones, exclusivamente o casi exclusivamente en el cuidado desde la perspectiva de género, en esa dimensión del cuidado como un trabajo y en el cuidado a las personas dependientes y en los vínculos, por supuesto, cuidador, cuidadora, etcétera, pero colocando la prioridad en las personas. Eso no quiere decir desconocer la dimensión ambiental, la dimensión también del cuidado de otros seres vivos, pero el énfasis nuestro es en las políticas de cuidado a las personas, porque creemos que es el primer elemento, por lo menos aquí en Uruguay, a resolver. Somos claras de lo que implica y hemos recibido más de una piedra también en algunos seminarios cuando exponemos esto, pero es una decisión que tomamos. Como en su momento, cuando construimos la definición con la que trabajamos de cuidado, que luego fue tomada por el sistema de cuidados, hicimos un recorte y dijimos, nosotros queremos trabajar con un concepto que sea no solo abordable empíricamente, por intereses de investigación, sino sobre todo abordable en clave de política pública, es decir, que sea un concepto que se pueda trabajar en el campo de la política pública porque queremos avanzar en una política pública de cuidados. Ahora también tomamos esa prioridad
conociendo las otras dimensiones, pero diciendo, creemos que hay que centrarse, al menos en el primer momento, y hasta tanto se universalice el cuidado y la atención a la dependencia de las personas, en esa, bueno, en esa prioridad. También creo que es importante allí trabajar en paralelo, alguien lo mencionaba en las preguntas, en esas acciones culturales que pueden producir transformaciones de más largo aliento. Sabemos lo difícil que es, pero por eso siempre cuando hablamos de, bueno, de políticas de cuidado al menos en 5 dimensiones, las que siempre se mencionan, pero también incluimos específicamente 2 políticas más que son una, la vinculadas a las transformaciones culturales, es decir, al cambio en definitiva en los modelos de división sexual del trabajo, y 2, las políticas para garantizar las condiciones decentes, dignas, etcétera, de derechos de las trabajadoras del cuidado, las trabajadoras remuneradas del cuidado, las que están trabajando remuneradamente en el sector cuidados. Después, por allí Javier decía algo del corazón del sistema. El programa que tú mencionas, Javier, es el de asistentes personales y es efectivamente como tú lo planteas, pero desde mi punto de vista no es el corazón del sistema. Es una política importante de las que se implementó, pero no es el corazón del sistema porque también se avanzó, como bien presentó Valentina, en términos de los permisos o licencias para el cuidado, en la ampliación de la cobertura de los servicios de cuidado infantil, bueno, en todo lo que Valentina fue presentando, que no voy a repetir ahora. Es un programa importante, pero no es el corazón del sistema. Y la cobertura, como bien mostró Valentina, es muy baja y de hecho en este nuevo periodo prácticamente no aumentó. Eso también me lleva a lo del sistema de justicia que que preguntaba Guita hace un rato. No, hasta donde yo conozco, quizás Valentina tiene algún caso que yo no conozco. Digamos, las intervenciones de la justicia han sido más en términos no de la defensa del derecho al cuidado, que está reconocido en Uruguay desde el punto de vista normativo, está en la ley de cuidados y hoy podemos decir que en Uruguay el cuidado es un derecho, pero no han habido intervenciones de la justicia en términos de de reclamos de las personas porque no pueden acceder al derecho al cuidado. Quizás sí para cuestiones más puntuales. Por ejemplo, y lo uno con la pregunta de Javier, en términos de esos asistentes personales, que había formas de contratación que eran desde desde el propio hogar, ¿no? O sea, pasábamos a ser contratantes y por lo tanto todo el vínculo laboral de quienes contratábamos asistentes personales se llevaba casi al plano de lo individual, ¿sí? Entonces, por algún problema en esas contrataciones o con el uso de las licencias, pero no en términos de la exigibilidad del derecho al cuidado que está reconocido. Pero eso no debería llamarnos la atención porque lamentablemente en nuestros países estamos demasiado acostumbrados a la brecha entre la declaración formal, ¿no?, de un derecho y el ejercicio real del mismo. Pensemos, si no, en el derecho a la vivienda, al trabajo, a la salud, a la educación, y podría seguir nombrando, que están en muchos de nuestros países formalmente declarados, pero en la realidad, bueno, la posibilidad de ejercer para toda la población ese derecho está bastante lejana y no hay, por lo menos en Uruguay, en esta materia todavía un desarrollo del sistema de justicia en ese sentido. Creo que tenía algún otro comentario, pero me olvidé, así que le paso a Valentina y en todo caso después sigo, si te parece, Valen. Perfecto, Si gracias. les parece, Valentina, Sí. mientras hablaba Karina, hay alguien, Bárbara, que alzó su mano. Si, bueno, tenemos una regla de honor, y es terminar a las 12 punto.
Nos quedan 12 minutos. Si Bárbara quiere muy rapidito añadir su punto y Valentina lo enlaza en sus comentarios, ahí tenemos todas acogidas. Ai, perdão por el espanhol. Sou eu, no caso? Você, Bárbara, perdão. Rapidinho, porque aí Valentina vai e a gente consegue terminar às 12 horas, que é a regra de ouro. Tá certo. Tentarei ser breve. Primeiro, agradecer o encontro e todo o conhecimento compartilhado. Eu falo de Natal, Rio Grande do Norte, no Nordeste. Eu sou cuidadora, para que compreendam de onde vem a minha fala. Sou cuidadora há 7 anos. Abri uma OSC para contribuir com a política do cuidado aqui no Rio Grande do Norte, em busca de políticas, né, para que a gente tenha um reconhecimento. E na fala da Karina e das outras pessoas, se chegou a tocar sobre a jurisprudência, né? E aí eu queria trazer a minha vivência aqui em Natal, onde eu estou processando o Estado, né? Há 4 anos eu recorri com 2 processos, um pedindo o reconhecimento do cuidado, onde eu tive que abandonar a minha vida, né? Eu sou publicitária formada, cuido da minha mãe há 7 anos, e pela falta de políticas no Estado e pelo o cuidado em si com a gente, independente de eu estar cuidando de alguém, eu pedi esse direito, né? Um processo que já está há 2 anos. O outro foi a solicitação de uma cuidadora, porque eu venho de uma família monoparental, onde houve o abandono estatal e o abandono familiar. Esse processo a gente teve a primeira audiência, e o que me assustou foi o posicionamento do juiz, né? Primeiro, ele traz uma narrativa que não inclui, né, o cuidado doméstico que a gente fala, né, o cuidado que vem da minha avó, que começou com os 8 anos. Segundo, a questão da obrigação da família, né, excluindo o Estado desse lugar. E terceiro, a questão do gênero, né, que é muito forte, né? Então, assim, eu não tive nenhuma resposta conivente e que faz parte já. O Uruguai foi o primeiro local que eu pesquisei e encontrei já um caminho. Portugal foi outro, né? A OSCE a gente trabalha nessa busca, né, de políticas públicas. Então, assim, a jurisprudência ela não nos vê, principalmente alegando o fato de não existir uma lei e não existir um caminho que é passado para eles, né? Eles seguem muito o preto no branco, né? Então, assim, há uma dificuldade enorme. Então, eu deixo aqui o meu relato, né? Que venho lutando já há 7 anos por esse reconhecimento e também uma sugestão, né? De um caminho que a gente possa unir forças, né, juridicamente falando, porque a minha intenção hoje é justamente trazer jurisprudência, porque eu faço parte do Movimento Nacional das Mulheres Cuidadoras do Brasil. Então, a gente quer abrir um processo coletivo. Então, a gente queria ter um caminho que pudesse para esses 2 lugares, né? Não só o reconhecimento de estar saindo do ambiente de trabalho, da liberdade, né? Do crescimento social como pessoa, mas também o direito de ter um cuidador dentro de casa, né? Assim, o cuidado ele precisa ser um lugar de reconhecimento, né? Eu preciso receber por esse trabalho, principalmente quando eu trabalho 24/7. Eu não tenho folga, eu não tenho adicional noturno. Então, todas essas questões, a gente vê que elas não são vistas, né? Assim, não há argumentos, não há representação, porque eu levei a política do Uruguai, levei a política de Portugal, apresentei, e mesmo assim, a gente perde os argumentos. Então, assim, é uma coisa completamente clara, sendo feita em outros países, mas que a gente permanece no lugar de obrigação, né? Do cuidado e generalizando a família, né? Então, é isso, se vocês puderem contribuir. Valentina, obrigada pela fala. Karina, obrigada pela fala e obrigado pelo momento. Bárbara, muito obrigada a você pela força tão eloquente do depoimento e da experiência. Volto para Valentina e terminamos às 12. Gracias, sí, prometo que voy a terminar. Bueno, gracias por las preguntas y los comentarios. En relación a Elena, de acuerdo con Karina, los proyectos de ley han sido más innovadores, por ejemplo, el de Argentina en incorporar la cuestión LGBT, que Uruguay no la incorpora, por ejemplo, el de Cuba, en desde dónde se está planificando, diseñando y quién es el ente rector, que es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es decir, hay innovaciones
o adecuaciones, como decía Karina, que mejoran la propuesta de Uruguay. Claro, Uruguay es el único país que aprobó la ley, y también ahora Colombia, como señalaba Karina, pero en realidad los proyectos en algunos casos eran bastante más innovadores. En relación a la pandemia y a lo que preguntaba Elena, si tuvimos apoyo de las trabajadoras del cuidado, las trabajadoras del cuidado en Uruguay, las que hacen cuidados domiciliarios, son muy precarizadas, es un sindicato muy nuevo, muy reciente, precarizado claramente, y no, en realidad la pandemia, bueno, como parte del Comité Consultivo de Cuidados que integramos como la universidad, sí es un espacio de organizar quejas, como decía Karina, de organizar, digamos, protestas, pero tuvo poca incidencia. Y además la Universidad de la República fue y es una mala palabra para este gobierno, o sea que dejamos nosotras de conveniar, de apoyar, de asistir, porque éramos, digamos, digamos el frente amplio para ellos, ¿no? La izquierda, y bueno, y no tuvimos más chance de aportar. Natalia, ¿cómo evitar los retrocesos? Estoy de acuerdo con lo que plantea Karina y sostengo que lo importante para mí es que lograr que la demanda no sea solo una demanda feminista, de élite, de la academia y de algunas organizaciones sociales, sino que sea una demanda desde las bases. Y creo que en eso Argentina tiene algunas experiencias de empoderar a las trabajadoras del cuidado comunitario, digamos, de trabajar desde las bases para que sea esa la población que demande frente al desmantelamiento. Y eso, digamos, hay un problema de comunicación, de cómo la población en general y las mujeres que este tema las atraviesa, no conectan cuando hablamos del sistema de cuidados, de qué estamos hablando. Entonces, como un aprendizaje, pedagogía, digamos, hablar de una manera en que la gente entienda de lo que estamos hablando. Y creo que nosotras ahí, o sea, nosotras como feminismo y el gobierno, no hizo una buena comunicación del sistema como tal, de a quién beneficia, de cuáles son sus propósitos y de cómo involucrar a la población en general, ¿no? En relación, Ana, a los desafíos de la desfamiliarización, entiendo que la comunicación, claramente, pero también los propios servicios universales de calidad. O sea, está probado que la política pública o los servicios de calidad transforman la cultura y la forma de pensar y significar los cuidados. Pero es a partir de servicios universales que no sean para pobres, que sean de calidad y que sean universales. En relación, María Elena, estoy de acuerdo con que el concepto está siendo muy laxo. Ahí sí hay legislaciones propuestas bueno, que consideran que el cuidado es todo. Creo que, como señalaba Karina, en Uruguay se fue claramente por una versión acotada de los cuidados, y eso es una muy buena cosa. Y creo que es muy importante que eso esté en la ley, pero no quiere decir que no esté en riesgo, porque también en Uruguay se está, desde algunas organizaciones que se suman ahora a los cuidados, digamos, cuestionando la ley, que la ley quedó corta, que la ley que debería cambiarse, la concepción del cuidado hacia una concepción que integre el medio ambiente, desde otras agendas, y en realidad cuando es una ley que todavía no se implementó. Entonces empecemos por implementar esta ley y después vemos cómo ampliamos a otras dimensiones. Eso está como en discusión. Y hay propuestas regresivas, por ejemplo, la propia Universidad de la República y su Comisión de Cuidados aprobó recientemente una norma en relación a la lactancia que es absolutamente regresiva, que es que las funcionarias de la universidad se amparen a un derecho que tienen las funcionarias públicas, que es que tienen derecho a una licencia maternal extendida siempre y cuando demuestren que están amamantando. Es decir, que un médico tiene que certificar que estás amamantando. Entonces ya no es una licencia para el cuidado, sino una licencia vinculada a la lactancia y a la producción de leche de tu cuerpo. Eso, 2023, Universidad de la República. Y dimos la batalla en esa comisión y no la ganamos. Entonces, está heavy, perdón la expresión, el tema de la vuelta a la naturalización, a la lactancia, a la cuestión de las madres que tienen que ser la figura central. Y eso en la Universidad de la República, o sea, el progresismo del progresismo, ¿no? Bueno, pero eso. Termino. Javier, sí, hay una tensión en relación al trabajo que se creó desde el sistema. No es trabajo decente. Sí, en términos de remuneración es mejor de lo que le paga el mercado, pero en términos de condiciones laborales, como señalaba Karina, en términos de contratación, no defeminizan claramente, no, porque es muy precario y muy pocas horas de trabajo. Ahí hay una tensión. ¿Cuál es el tipo de trabajo que los sistemas están creando en relación con los pocos magros presupuestos que tienen, ¿no? Y cómo se crean
trabajo, pero trabajo de calidad. Y que eventualmente permitan la desfeminización, que no va a suceder hasta que no se pague muy bien y haya muy buenas condiciones. Y en relación a la justicia, sí, conozco algunos casos, porque yo trabajé en el Instituto de las Personas Mayores, en que desde el instituto se presenta a la justicia casos donde no hay familia que responda y entonces se da una orden de que hay que institucionalizar a una persona. En el único centro de larga estadía para personas mayores que existe en el Uruguay, que está absolutamente desbordado y que solo se ingresa por orden judicial. Entonces, en alguno de esos casos, pero muy, muy minúsculos. Y entiendo que ahí, y trayendo lo que traía Bárbara, el acceso a la justicia es absolutamente inequitativo. O sea, el caso de Bárbara da cuenta de una persona que puede lograr generar esta demanda, sostenerla durante 2 años o más, y eso no le pasa al común de las personas, digamos. Acceder a la justicia, primero reconocer que tiene derecho a pedir determinadas cosas, a exigirle al Estado y sostener esos procesos que son muy largos. Entonces, el acceso es lo que me parece bastante todavía desigual. Y creo que por ahí, digamos, que ahí también hay como que empoderar a la sociedad civil. En Uruguay y en nuestros países se aprueban las convenciones, por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que también obliga al Estado, el Estado mismo se obliga a un montón de cuestiones, y que bueno, que si tú no tenés un apoyo de la sociedad civil que te ampare, que te acompañe, que denuncie contigo, es muy difícil para la mayor parte de las personas, bueno, hacerle un juicio al Estado, ¿no? Así que nada, cierro por ahí, las 12 en punto, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Valentina. Muchísimas gracias, Karina. Ha sido uma excelente sessão. Na próxima rodada, que vai ser no dia 21 de outubro, nós vamos receber Luísa Aciari, que vai estar falando sobre o modo como pensam trabalhadoras domésticas e cuidadoras sobre a experiência da pandemia, a partir de grupos focais que foram realizados no projeto Who Cares, nos diferentes países, no Brasil inclusive. Muito obrigada, que tenham uma ótima semana e débitos enormes acumulados a Karina e a Valentina. Muito bom ter tido vocês duas conosco. Gracias. Gracias, gracias. Adiós. Uau, uau, uau.